Maravilloso es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga su vida, que Dios derrame su favor y su misericordia sobre su vida. Siempre he creído que a pesar de nuestras batallas, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras adversidades, Dios está con nosotros. Eso es real, eso es incuestionable. Sea bendito el nombre del Señor, porque Él nos da la oportunidad y nos da el tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Yo quisiera estar con usted todos los días, por las mañanas y por las noches, para llevarle a usted una reflexión de la palabra del Señor, porque realmente Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Yo siento que cada día que va pasando maduro en el conocimiento de Dios, y créame lo que he pasado por las peores adversidades, pero una cosa yo he entendido en mi corazón desde hace muchos, pero muchos años, que la presunción del corazón no es agradable a los ojos de Dios. El mentir en nombre de Dios no es agradable a Dios. El creer de que Dios hace lo que nosotros nos imaginemos tampoco es agradable a Dios. Porque Él, dice la Escritura, que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, o actúa por su buena voluntad cuando Él quiere actuar, porque Él sabe mejor lo que nos conviene. De verdad, Él sabe lo mejor que nos conviene. Y esto es algo maravilloso que yo lo he entendido, pero una de mis oraciones siempre ha sido de que no permita al Señor Dios Todopoderoso confundir a las personas, enseñarles algo que no tiene valor bíblicamente hablando, porque podemos confundir palabrería, ciencia humana, conocimiento humano, todo eso con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, recuérdese que es extremadamente poderosa. Quiero contarle un testimonio que voy a hacerlo así siempre. Voy a contarle un breve testimonio de algunos eventos que me han sucedido en mi vida. En el año, terminando el año 91 y comenzando enero del 92, yo viajo desde la ciudad de Los Ángeles hasta mi país, El Salvador. En ese tiempo yo había formado un programa de radio en una estación de radio, creo, si no me equivoco, que se llamaba Radio Vida. Era de una iglesia, de la Iglesia de Dios Mundial, creo que era esta radio, y era una de las radios más sonadas en todo el país, cubría todo el país, se escuchaba en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, porque recibí muchas cartas de estos países. Y recuerdo que en medio de esta situación, bueno, yo llego, pues la gente humanamente pues quería conocerme o platicar conmigo o invitarme a sus iglesias, y era algo maravilloso. Entre todas estas personas que querían estar conmigo o invitarme a sus iglesias, a sus reuniones, recuerdo que mientras estaba en el programa de radio cayó una llamada a la radio y era un hombre. Yo no lo conocía, de verdad no lo conocía a este hombre, pero él se identificó como pastor. Y ya nos pusimos de acuerdo. Él me dijo: mire, vamos a estar reunidos tantos pastores en la ciudad de Santa Ana, afuerita de Santa Ana, y queremos tenerlo a usted con nosotros. Será un privilegio, será un honor. Y me dijo un montón de palabras. Y yo le dije: ok, está bien, está bien. Porque cuando amamos a Dios y queremos servirle a Dios, naturalmente toda invitación pues es bienvenida, ¿no? Y recuerdo que el día que pusimos que él iba a llegar a recogerme, porque le dije: no tengo transporte, pero si usted quiere nos llega a recoger. Y yo: sí, yo tengo carro, no hay ningún problema, yo lo llevo a recoger. En ese momento, antes que llegara este hombre, estaba un amigo mío, ahora él es un pastor, y en ese momento pues estábamos conversando. En eso llega el hombre y ya pues a mí me impactó cuando lo vi de frente al hombre, me impactó, y al mismo tiempo mi espíritu rechazó a este hombre. Ahora déjeme decirle por qué. Porque la Escritura dice que el Espíritu da testimonio, ¿sí? Cuando conocemos a otro hermano, a otra hermana, ¿cierto? A otro siervo, a otra sierva, etcétera, etcétera, da testimonio.
el Espíritu de Dios tiene esa afabilidad, ¿sí? Y nos hace entender que aquel hombre, aquella mujer es de Dios. Y cuando no, hay un rechazo, hay una situación que se presenta en el interior de nosotros. Y yo sentí ese rechazo cuando vi a este hombre. Su rostro no era afable. Su rostro estaba marcado con una cicatriz porque había recibido posiblemente una herida con cuchillo o machete que le cruzaba desde la frente por el rostro. Y su semblante era muy malo, muy malo. Entonces ya se acercó, varón, que no sé qué, gusto conocerlo, y todo. Ya, pues, ¿nos podemos ir? Sí. Yo entonces le digo a este hermano, así rapidito, ¿será que me acompaña, hermano? Y dice, sí, sí, lo voy a acompañar. Y así fue. Empezamos, me dice él, véngase acá. Y ya me subí al asiento del copiloto y el hermano en la parte de atrás. Y este hombre comenzó a platicar, a platicar, a platicar. Y me contaba que él, exactamente él no era salvadoreño. Él era nicaragüense. Dice que él me venía diciendo que él había sido guardaespaldas del presidente de Nicaragua y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno. Y yo solo escuchaba, ok, ok. Pero en el camino, el Señor empezó a hablarme al corazón, a hacerme entender. Yo oía la voz del Señor en mi corazón que me decía, este hombre no es mío, este hombre es malo, este hombre no es mío. Y empecé a sentirme muy inquieto. Cuando descendimos esa bajada que se llama así Los Chorros, que es muy conocido para todos ustedes, recuerdo que ya íbamos, nos separamos de la calle que va a Sonsonate y agarramos la calle que iba hacia Santana, pasando por un lugar que le llaman Ciudad Arce. Y recuerdo que pasando por esos grandes árboles que hay allí, el Señor me dio una advertencia muy severa. Y el Señor me dijo, bájate de este carro, aquí en el corazón. No estoy presumiendo como profeta o algo, no, pero dice la Escritura que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, ¿sí? Y el Señor me habla al corazón y me dice, bájate de este vehículo. En eso le digo yo al hombre, ¿será, hermano, le digo yo, que puede parar aquí para poder hacer una necesidad? Y dice, no, ya vamos a llegar a Santana. Pues estamos en la carretera que conduce a Sonsonate y la carretera que conduce a Santana. Estamos hablando de muchos kilómetros, teníamos que pasar por Ciudad Arce, por otros pueblos. Y le dije yo, no, pare aquí, por favor. Y así, como a regañadientes, el hombre paró, ¿sí? Entonces, vine yo y le dije al hermano en lo que me bajé, acompáñeme, hermano. Y entonces el hermano que iba conmigo se bajó y caminamos unos cuantos pasos. El hermano se acercó a mí y me dijo, hermano, ¿se siente bien? Y yo le dije, hermano, este hombre no es de Dios. Y el hermano se quedó así, así como impresionado y me dijo, hermano, yo también siento que este hombre no es de Dios. Mire lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces seguí caminando, alejándome un poco más del carro, y el hombre esperando ahí, volteando a ver hacia atrás. El hermano entonces se acerca a mí y me dice, hermano, ¿qué hacemos? Y le digo yo, vaya y dígale que ya no vamos a continuar nuestro viaje con él, que el Señor me ha prohibido que continúe mi viaje con él. Escuche bien, por favor. El hermano se acerca al carro, agacha su cabeza y le dice al individuo, el hermano ya no puede continuar. Y dice él, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tengo que llevarlo. No, que se venga, lo tengo que llevar. Y entonces el hermano le dice, disculpe, él ya no va a continuar la marcha con usted, ni yo tampoco, le dijo el hermano. Y entonces el hombre, bien bravo, ¿sabe qué dijo aquel hombre? Escuche bien lo que dijo. De la que te salvaste, oiga bien, de la que te salvaste. Puso el carro en velocidad y salió como quemando llantas aquel demonio. Ahora, ¿cuál era la idea? La idea era pues de que como el predicador iba de Los Ángeles, de los Estados Unidos, llevaba mucho dinero seguramente, o quizás sus familiares podían pagar un rescate y todo. Este hombre era un criminal que se hizo pasar por pastor para poderme secuestrar, era la palabra más correcta, para poderme secuestrar. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted yo? El pastor ha pasado por esto
Y lo que le estoy contando no es fantástico porque estoy delante del Señor Dios Todopoderoso. Fue una situación bien difícil, nos quedamos allí, el individuo se fue, él siguió su camino. Pero esa palabra que él dijo, de la que te libraste, eso me dio a entender mucho a mí, que me estaba esperando un daño más adelante si yo seguía con él. Si el Espíritu de Dios no me baja de ese vehículo, yo no sé qué hubiera sido de mí, la verdad. No sé qué hubiera sido de mí. ¿Sí? Entonces, le estoy hablando del año 91, entre el 91 y el 92, que pues la delincuencia era terrible, había secuestros de gente que tenía su poquito de dinero y todo, yo no tenía nada. Pero naturalmente la idea que si uno va de los Estados Unidos para allá, pues lleva suficiente dinero, ¿no? Y no es así. Entonces, el punto es de que Dios me libró de eso, tomamos un bus de regreso, regresamos a la ciudad, a la colonia donde yo vivía, y le di gracias a Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso me había librado de este enemigo desconocido que no era, según sus palabras, no era ni salvadoreño, sino que era nicaragüense. Pero, ¿cómo funciona Dios? ¿Y cómo Dios cuida? Porque la Escritura dice que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen, los guarda y los defiende. Este no es un solo testimonio aislado que yo tengo cientos de testimonios de cómo Dios me ha librado, cómo Dios me ha provisto, cómo Dios me ha guardado, cómo Dios me ha sanado, cómo Dios ha obrado en la familia que Él mismo me dio. He visto cosas maravillosas. Yo le conté a usted aquí hace algunos meses atrás, en el mes de diciembre, la esposa de mi hijo menor, ella estaba embarazada y a ella le tocaba quedar a luz ahí como por la segunda semana de diciembre. Pero el bebé de pronto dejó de moverse en su estómago, en su vientre. Le faltaban 4 semanas para que el niño viniera a este mundo. Y entonces, exactamente 8 meses. Pero el niño, sin ningún movimiento en su vientre. No había movimiento, no había nada. Y ella se sentía muy mal. Entonces fue a una sala de emergencia y cuando le hicieron los exámenes le dijeron, doctor, no, ahorita te tenemos que operar, tenemos que sacar este bebé. Y así fue, la anestesiaron y ¡pum! Abrieron su estómago, ¡pum! Sacaron al niño. Y escuche bien cómo salió mi nieto. Blanco, blanco. La madre no se explica la ciencia porque los doctores no saben qué es lo que pasa. La madre le había absorbido toda su sangre al bebé. El niño no tenía sangre. Y el niño venía muerto porque no respiraba. Entonces lo oxigenaron y inmediatamente vieron qué tipo de sangre, le pusieron sangre y todo. En ese momento yo estoy clamando al Señor en los pasillos del hospital, suplicándole con mi corazón, como lo he hecho siempre el Señor, para que no se perdiera mi nieto, para que mi herencia no se perdiera. Los doctores, todo negativo, totalmente negativo. No había una palabra de consuelo, no había una palabra de refrigerio, de descanso. Todo era, posiblemente su hígado está dañado, su cerebro está dañado, tiene esto, tiene lo otro, y todos los 3 doctores hablaban lo mismo. Pero yo confesaba esa gloria de esa palabra. Dios, tú eres poderoso, tú eres grande. No permitas que mi herencia se pierda, Señor, y todo. Y mire, a partir del día siguiente, y el niño empezó a respirar sin necesidad de sonda, de oxígeno, ¿sí? Y comenzó un proceso de normalidad. En el lapso de 2 semanas, le habían hecho los exámenes más minuciosos, su cerebro, su corazón, su hígado, su páncreas, todo, hasta la médula ósea, todo lo examinaron y todo estaba en un estado completo y normal. Le dijeron a su mamá, tome, aquí está su bebé, está sano, bon, hacia afuera. ¿Sí? Es algo maravilloso porque solamente a Dios le podemos atribuir ese favor y esa misericordia cuando clamamos. Los grandes hombres de ayer clamaron a Dios, suplicaron a Dios, rogaron a Dios y Dios escuchó. Quizás en algún momento de nuestra vida, personas que no conocen a Cristo y personas cristianas que están pasando situaciones difíciles, quizás en lo profundo de su corazón se preguntan, oye, pero yo estoy clamando, yo estoy suplicando, me han dicho que tengo tal enfermedad, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Entonces, el problema que nosotros los evangélicos y los seres humanos de este tiempo moderno tenemos es que nosotros creemos todo, pero menos en Dios. Le creemos a todo, le creemos al falso profeta, le creemos al predicador presuntuoso,
le creemos a los falsos que dan profecía, le creemos a medio mundo, pero no le creemos a Dios. O sea, somos una generación incrédula, incrédula. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros le creyéramos a Dios? Le voy a mostrar un verso maravilloso de la Escritura. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 10 y verso 23. Usted lo puede buscar en su Biblia, capítulo 10, verso 23 del libro de Éxodo. Escuche bien lo que dice. Ninguno vio a su prójimo. Se está refiriendo al pueblo de Israel en la tierra de Gosén, en Egipto. Nadie podía ver ni a su prójimo ni a su vecino. Ahí estaba el esposo parado frente a la esposa, pero no la podía ver nadie, porque dice que las tinieblas en Egipto eran tan intensas que no se tocaban. ¿Cuándo ha visto eso usted? Que puede estar oscuro, puede estar bien nublado, sí, pero que las tinieblas se toquen era algo exagerado, pero sí estaba sucediendo en ese momento, sí. Ahora, mire, el milagro maravilloso. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, no 2 horas, 4 horas, no, en 3 días. Mas todos, aquí está el milagro, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En las tinieblas, cuando hay tinieblas, y sobre todo en este tipo de tinieblas, todo era oscuridad. Todo era oscuridad. Pero ¿cómo es posible entonces que en cada casita, allí en la tierra de Gosén, en Egipto, había luz en la habitación? Los judíos se podían ver, se podían mirar, y aunque las tinieblas estaban allí, pero había luz. Eso es lo que dice la palabra, luz en la habitación de los israelitas. Era un milagro, era algo sobrenatural, era algo inexplicable. Cuando nosotros le creemos a Dios, suceden cosas maravillosas. Ahora, ¿cómo le vamos a creer a Dios? Dios no va a venir a hablarme a través de un pseudo profeta. Honestamente yo le digo, yo jamás le he creído a un pseudo profeta. Porque tiene la misma corriente, la misma ideología, el mismo formato. Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios esto. Yo sé que hay hombres que hablan por Dios. Yo sé que Dios puede utilizar labios inconversos para darme un mensaje, pero yo debo de tener la afinidad de Dios en mi corazón para poderlo entender si es de Dios o no es de Dios. No le voy a ir a decir, amén, así es, Señor. Dios, gracias, Señor. Porque puede ser de que el enemigo, Satanás, esté usando a esa persona y me esté elevando el corazón en vanidad. Y usted podrá decir, pero pastor, ¿cómo puede suceder eso? Claro, si usted mira el libro de los Hechos, y se lo vuelvo a repetir, pues es un caso muy palpable, muy entendible. Si aquella joven que tenía espíritu de adivinación, usted lea esa porción y se va a dar cuenta que la mujer no estaba mintiendo. El espíritu inmundo no estaba mintiendo. Porque ella sí ganaba mucho dinero para sus amos, adivinando, diciendo las cosas. Pero mire lo que sucedía. El espíritu inmundo hablaba a través de la mujer y le decía, estos son siervos del Dios Altísimo, que los anuncian que se conviertan de las tinieblas a la luz. Estos son días. Y dice que por muchos días, por muchos días. Ahora, usted se preguntará por qué el demonio estaba tan interesado en elogiar a Pablo y a sus compañeros. ¿Por qué? Es sencillo, hermano. Porque si hay humanos sobre la faz de la tierra que son tentados, se puede decir con las peores estrategias, son los evangélicos, son los cristianos evangélicos y sobre todo aquellos que están desarrollando un ministerio, aquellos que están arriba de un púlpito. Puede ser que Satanás los tiente con dinerito, ¿sí? Puede ser que Satanás los tiente con falditas. Pueda que Satanás empiece a llevar gente para que le peguen en la espaldita. ¡Wow, siervo! ¡Qué mensaje, Padre eterno! ¡Gloria a Dios! Un gran siervo de Dios, un gran siervo. Dios habla a través de este hombre. Todo eso. Entonces, eso es para los corazones nuestros, de hechos de carnita, frágiles, sensibles, y como dice la Escritura en el libro de Jeremías, perverso, sí, es fácil para poder elevarse. Y lo que el espíritu inmundo estaba tratando de hacer en la vida de Pablo era que elevarlo. Bueno, ya tenemos aquí un testimonio de una mujer. Pues la muchacha tenía fama.
Tenía fama, Satanás no iba a agarrar a cualquiera que estaba en una esquinita allá, ¿verdad? Que nadie lo conocía. No, a la muchacha todo el mundo en esa área la conocía. Por lo tanto, Satanás era inteligente y dijo a Satanás, le voy a hablar a través de ella y le voy a levantar el ego, el orgullito, ¿verdad? Eso que se nos eleva allá a nosotros cuando subimos a un púlpito, cuando estamos en alta posición. Eso es lo que está pasando con un montón de hombres que desde que se inventaron las cámaras y salen y son transmitidos a Centro, Sudamérica, de todos los países del mundo, porque allí están las redes transmitiendo y todo. Verdaderamente es un trabajo fino que hace Satanás y muchos de ellos han caído en esa red y ahí los tiene atrapados Satanás. ¿Sí? Les infunde en el corazón de que son grandes, que son eminentes, que son una inspiración y que todo lo que dicen, aunque sean tonteras y aunque sean vulgaridades, aunque sean mentiras, la gente lo cree. Amén, gloria a Dios. Usted tiene, por ejemplo, este señor de nombre Jonathan en la Ciudad de México. El tipo habla todo tipo de porquerías, porque eso no es palabra de Dios, habla porquería, que Dios es mujer, que el Espíritu Santo es mujer, que no sé qué. Entonces, y hay gente que sí lo cree. Pruébelo usted y haga una prueba y diga cualquier tontera allí parado en un púlpito o en una calle y va a ver que va a tener público, porque para todo hay público. ¿Sí? Si usted va y les dice, miren, yo conozco a Satanás y Satanás da esta, la gente lo va a seguir. ¿Ya? Si usted les dice que aquella piedra, aquel palo le habló, la gente lo va a seguir, porque para todo hay gente que se presta y se da, se entrega, se regala. El problema es gravísimo, porque nosotros estamos poniendo nuestra preciosa alma, por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, la estamos poniendo en manos del humano. Estamos confiando más en el humano que en la palabra de Dios. Cuando tenemos el conocimiento de esta palabra, nosotros no necesitamos que nos señalen el camino porque ya sabemos cuál es el camino. Es más, la Escritura dice, preguntad por la senda antigua y andad por ella. Ok, venga usted y pregúnteme a mí, lo puedo confundir. Yo le pregunto a usted y lo puedo confundir, pero vamos y preguntémosle a Pablo cuál es la senda antigua. Preguntémosle a Moisés, a Elías, ¿cuál es la senda antigua? Veamos el ejemplo de cada uno de ellos, aunque muchas veces se equivocaron, pero nunca quitaron la mirada del Dios todopoderoso que los había llamado. Jamás. Por eso el libro de los Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando usted decide seguir a Cristo, usted no tiene ninguna autorización de parte de Dios de creerle al hombre, de seguir ciegamente al hombre, de obedecer ciegamente al hombre, sino que usted tiene una palabra. Si aquel hombre habla palabra de Dios, usted sí, délo por sentado que es Dios el que le está hablando. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, usted es de aquellas personas que les gusta que les traigan la comida espiritual vía Uber o vía Lyft, ¿sí? ¿Qué sucede? Usted no tiene una comunión íntima con Dios. Usted no ha suplicado al Señor que guíe su mente, su corazón, para que usted jamás pueda caer en las manos de un engañador. El pueblo de Israel estaba recibiendo el milagro más grande, pero habían dos cosas importantes que ellos habían hecho. Y aquí se las cuento. Una es, habían sido obedientes a la voz de Dios a través de Moisés. Tomen un cordero, ya sea si lo tienen en sus manos, si lo tienen la capacidad económica de tenerlo, háganlo en familia. Si no, pues reúnanse, ¿verdad? Saquen la sangre del cordero, úntenla en los dinteles de sus casas, o sea, en las puertas, en la entrada. Entren a sus casas, cierren esa puerta, oigan lo que oigan, no se muevan, manténganse confiados. Ahora imagínense, dos casas enfrente. Aquí gritaba uno, bueno, y aquí gritaba otro. Era algo terrible y esa gente tenían amigos y familiares. En un momento de querer ayudar a los demás, podían abrir la puerta, salir y ahí estaba la muerte. ¿Sí? Entonces, el primer requisito es la obediencia. Obediencia a la palabra bendita. Yo no tengo ningún problema para entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le he hablado a Dios anticipadamente y le he dicho, no me permitas como predicador
subir al púlpito y pretender que todo lo sé, pretender que conozco las profundidades de esta palabra, sino que aquello poco que me has enseñado lo pueda compartir y tú lo puedas engrandecer en el corazón y en la mente de la gente. Yo no voy a ir a hablar mentiras, por Dios. Yo no voy a ir a decirle a la gente cosas fantásticas para que la gente crea y me ponga atención. No, yo no le voy a decir, oh, el Señor te va a dar, el Señor te va a dar, el Señor te va a dar. Aquí tiene un montón de vulgares ustedes, que no son nada más ni nada menos que hijos del diablo. Vulgares, mentirosos. ¿Sí? Que el Señor te va a abrir esta dimensión que el Señor te va a dar. Obsérvelo, obsérvelo. Por ejemplo, usted tiene un señor acá, creo, si no me equivoco, es dominicano o puertorriqueño, es de apellido del Valle, es un señor bajito, morenito. Él dice, yo he caminado sobre las aguas, he resucitado tantos muertos, he ido al cielo, he bajado al cielo. Le preguntaron a otro señor en República Dominicana, y a mí me llama la atención que este pastor, que es bien famoso en República Dominicana, ¿cierto? Lo está entrevistando y le dice, ¿usted ha ido al cielo? Sí, he ido 20 y tantas veces al cielo. Allá conocí a fulano, a mengano, a sutano y todo. O sea, es como un turismo, ¿verdad? Él lo ha agarrado como un turismo que dice que va al cielo y todo. Espere, mi hermano. ¿A quién bendice eso? A nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Que usted venga y me diga que ha ido 20 veces al cielo, a mí no me bendice. ¿Comprende? A mí me bendice que usted me cuente qué fue lo que el apóstol Juan vio en el cielo. Y entonces yo lo crea en mi corazón. Y bendiga a Dios y anhele en mi corazón conocer, ya sea que el Señor Jesucristo venga cuando yo esté en vida, o ya sea que me muera y resucitemos para estar ahí en ese lugar. Pero que yo voy a tomar como prioridad aquello. Que yo voy a tomar aquello como enseñanza para enseñarle al mundo que sí fui 20 veces al cielo. Por favor. Tenemos que aprender a no hacer de esta palabra un comercio. Tenemos que aprender a no tener ese espíritu. Desechemos ese espíritu de presunción. Recuerdo acá en los Estados Unidos, bueno, nada menos hace poco, acaba de haber un juicio para unos padres que sacrificaron a una niña porque supuestamente les había dicho el profeta que la niña estaba llena de espíritus inmundos y que había que hacerle un exorcismo, y la mantuvieron en una cama y la torturaron, la amarraron porque la niña gritaba y todo, y la niña pues al final le dio un infarto y se murió. Los padres están en la cárcel, ¿sí? Y así han sucedido tantos casos de padres que han declarado, no, es que Dios es todo. Mire, cuando ustedes se sometan con Dios, cuando ustedes tengan una prueba y tengan una lucha, y entonces ustedes se metan con Dios en ayuno, en el silencio, con lágrimas del corazón, con súplica, entonces el Dios del cielo se despierta por ustedes, se pone activo por ustedes. Pero que venga alguien a decirme a mí, no, pues así dice el Señor que ya te sanó y todo. No, yo voy primero y le pregunto a Dios, Señor, ¿me has sanado tú? Porque yo no quiero que nadie me venga a levantar el corazón como la divina que se lo quería levantar el corazón en vanidad a Pablo. No, ¿sí? Entonces, yo quiero que el Señor me hable a mí. Que me hable de una forma directa. Que me hable de la manera que Él quiera. ¿Sí? Entonces, pero como en el transcurso de nuestra vida cristiana estamos siendo entrenados, ¿sí? Entrenados. Usted ha de recordar la vida del profeta Elías, ¿sí? Usted va a la escritura y mira a un Elías huyendo, lleno de temor, temor a la muerte. Un humano 1000 por 1000. Pero lo que el diablo no le podía quitar a Elías era esa experiencia, esa intimidad que Elías tenía con Dios. A pesar de que estaba, llamémosle así, fracasado, porque iba huyendo. Se fue allá caminando varios días al desierto y metió en una cueva. Quería morirse. ¿Sí? Pero de repente apareció el Señor y le habló desde afuera de la cueva. Elías, sal fuera. Elías no salió corriendo. Elías, sal fuera, no salió corriendo. Algo tuvo que hacer Dios para poder hablarle de una forma que Elías no estaba acostumbrado. ¿Comprende? Porque Elías no salió, porque hubo un terremoto, hubo un fuego ardiente que quemó las rocas, hubo un viento terrible. 3 eventos pasaron allí fuera de la cueva. ¿Qué sucedía si Elías salía? Perecía.
moría. Pero el cuarto evento que hubo fuera de la cueva fue un silbo, escúchelo bien, suave y apacible. Era como Jesucristo cuando predicaba en la calle. Dice que no alzaba su voz. Suavemente le predicaba a la gente. Y dijo cierto escritor, si usted y yo hubiéramos estado allí, nuestro corazón hubiera explotado de amor al ver a Jesús, que su mirada nos estaba viendo. Y esa mirada de Jesús mirando al pecador derretía el corazón y no había otra opción más que recibir a Cristo en el corazón, creer en Él. Ahí tiene Zaqueo arriba de aquel árbol. Ni se imaginó, ni nunca cruzó por su mente que Jesús lo iba a ver. Zaqueo, desciende. Que imagínense cómo explotó la mente, el corazón. Me está llamando, me está llamando. Porque tenía una fuerza de atracción poderosa. Su mirada estaba llena de amor, de compasión. Y el humano, por muy duro que fuera de su corazón, se rendía ante Jesucristo. Él sigue siendo el mismo. Solamente que Él desea que nosotros nos acerquemos en intimidad, en el silencio, no en el murmullo. Usted no es cristiano por estar metido dentro de una iglesia 24 horas o aleluya, gloria, está bien, magnífico. Dice la Escritura que no nos debemos de congregar, debemos de tener esa coinonía, esa hermandad para querernos, amarnos, ayudarnos, ¿sí? Pero usted personalmente debe tener una vida íntima con Dios, una vida del silencio donde usted y Dios solitos, donde Dios y usted solitos, hablando, platicando, ¿sí? Abriéndole el corazoncito de par en par. Mira lo que tengo aquí, y tengo orgullo, tengo vanidad, Señor, mira esto me hace daño, sí, donde usted no oculte nada. ¿Comprende? Eso se llama intimidad. El Señor se lo dijo a los profetas en la época de Jeremías, en el capítulo 23 y en el verso 22. Si usted lo lee, capítulo 23, verso 22 del libro de Jeremías, allí le dice el Señor claramente a los sacerdotes, no le habla al pueblo, a los sacerdotes y a los profetas falsos, mentirosos, que hablaban de sus propios pensamientos, de su propio corazón. Fuera bueno que ustedes, los que se autodenominan profetas, leyeran el capítulo 23 completo para que vean si tienen todas esas cualidades. Ahí hablan de su propio corazón, vanas ilusiones, vieron mentira, engaño y todo, y así se lo daban al pueblo, contaminado, lleno de porquería. Pero en el verso 22 de Jeremías 23 y verso 22 dice, si hubieran, Dios le habla a los sacerdotes y a los profetas, si ustedes hubieran estado en mi secreto, eso se llama intimidad. Si ustedes hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho entender mi palabra a mi pueblo y lo hubieran apartado de su mal camino. ¿Comprende? Pero como la gente quería oír, dice el Señor que no va a haber guerra, que tendremos paz por 1000 años, que el Señor está con nosotros, que el enemigo retrocederá. No, ahí estaba el enemigo, no se iba, porque Dios así lo había determinado, porque ellos eran rebeldes de su corazón. ¿Qué pasa con nosotros en el día de hoy? En el día de hoy tienen más seguidores los mentirosos, tienen más gente enamorada de ellos, los mentirosos, ¿verdad? Usted mire la vergüenza que está pasando y el escarnio que le ha traído al Evangelio este pseudo humano, Santiago Zúñiga, un demonio, ese hombre hondureño, sin vergüenza, porquería de humano. Sí, no se le puede llamar de otra forma, porque a mí lo que me indigna es cómo pisotea el Evangelio. Sí, ese hombre no solamente viola el primer mandamiento, sino que viola el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él para decirle perro, caballo, animal y todo, vas a tragar fuego por acá, por allá, y con palabras vulgares, denigra a la mujer, denigra al humano, ¿sí? Entonces, cada uno de estos mentirosos, llega ese momento en que verdaderamente Dios les va a quitar la máscara, los va a descubrir, los va a avergonzar ante el público. Después, si no se arrepienten, van a ir a la condenación eterna. ¿Cómo yo como predicador me voy a poner tanta escarnio que tiene el Evangelio y me voy a poner en una cama con un montón de billetes enseñándolo y que esto me lo ha dado Dios, que no sé qué? Guarde silencio, Señor, sea prudente. Por lo menos yo conozco gente que es ignorante, pero son prudentes. No haga una vulgaridad del santo evangelio de Cristo, el sacrificio de Cristo. Tenga vergüenza. Su propia esposa que estaba allí diciendo, no, pues él no es cristiano, él nunca ha sido cristiano. La mujer con esa que iba para El Salvador es su amante y todo. ¿Cómo es que podemos hablar de Cristo con todo ese corazón lleno de podredumbre y de estiércol?
¿Cómo es posible? Pero ahí está la gente y ese hombre tiene seguidores. Es capaz, hasta van a pagar una fianza para poderlo sacar de la cárcel. De verdad se lo digo. ¿Por qué? Porque dijo un pensador en una oportunidad, siempre a través de toda la historia habrán tontos útiles. O sea, gente que es usada para el mal, pero van a tener en ese día su recompensa. Y se van a dar cuenta que sus almas se perdieron por la eternidad. Nunca se olvide que fue Jesucristo el que fue a la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, pagó un precio por usted y por mí. Usted se debe a Él, no a ningún ser humano. Usted debe ser obediente a Él para que la gloria de Dios repose sobre su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y ojalá que como en la casa de cada israelita allá en la tierra de Gosén en Egipto había luz en las habitaciones de ellos, así haya luz en la habitación de su corazón y que usted mantenga a Jesucristo como un ciudadano permanente en su corazón, no como un residente, sino como un ciudadano permanente en su corazón y la gloria de Dios repose sobre su vida. Si esta oración le bendice, Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Un saludo a mi hermano Gabriel García, que a veces pone estos mensajes en su página. Le agradezco con todo el corazón, hermano. Es maravilloso Dios, que Dios me lo bendiga por ese trabajo que usted hace para ayudarme a compartir la gloria de este evangelio maravilloso. También tengo a Karencita Lucha Baires y también tengo al hermano pastor de la República de El Salvador, el hermano Carlos. Por aquí estamos tratando de ver, sí, aquí lo tengo, hermano Carlos, vamos a ver, estamos tratando de ver, perdón porque se mueve mucho mi pantalla, pero bueno, aquí tenemos al hermano Carlos también, que siempre nos envía un saludo, y a todos ustedes que siempre están allí, me apoyan en todo, a pesar de que sea noche. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias Claudia también, en la República de El Salvador. Miguel Blas, que también está aquí, creo que si no me equivoco es el hermano colombiano, creo que nos hemos visto una sola vez. Él es miembro de la iglesia donde se congregan mis hijos. Que Dios lo bendiga grandemente y gracias a todos ustedes. Si usted siente en su corazón compartir este mensaje en su página, yo no le voy a pagar, le va a pagar Dios. Porque alguien por ahí tendrá necesidad de escuchar una verdadera palabra de Dios y entonces usted también recibirá su bendición de parte del Señor Dios Todopoderoso. Gracias Ernesto Lucha también. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y lo digo no en eso común, sino que deseo con mi corazón que usted sea bendecido. Pati Orozco también desde el Ecuador. Gracias a Pati Orozco, porque Pati y yo estoy pidiéndole a Dios que un día usted me diga, me llame, me mande texto, pastor. Abrí mi corazón y recibí a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. No es un camino fácil, pero también no es imposible. Es un camino lleno a veces de obstáculos, ¿verdad? La naturaleza humana nos dice para atrás, pero el Espíritu de Dios al que hemos recibido en nuestro corazón nos dice, ve adelante. Porque no es nada fácil el camino del Señor. Tenemos luchas, tenemos pruebas, batallas, guerras, conflictos, desprecios de medio mundo y todo muchas veces se nos viene encima, pero Dios siempre se encarga de guardar a aquellos que han creído en Él, aquellos que aman su nombre, que respetan su nombre, que tienen el concepto más maravilloso de Jesucristo, porque Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es un credo, esta es la experiencia más bella que todo ser humano tiene. Por eso yo difiero mucho, por ejemplo, de este señor de apellido Tobar, que es argentino, y él pues con su léxico y su teología muchas veces minimiza la gloria del Espíritu Santo en algunas iglesias. Yo sé que hay vulgaridades en muchas iglesias y hay mentira y engaño, pero hay actos que no los podemos poner en ese lugar de los mentirosos, porque son experiencias personales que hemos vivido. Solo dígame por favor qué pasó en mi vida a los 22 días de haber conocido a Jesucristo. A mí nadie me explicó cómo era el bautismo en el Espíritu Santo. Nadie me dijo vas a sentir esto, vas a adorar a Dios en una lengua extraña que no sabe qué lengua es, pero yo adoré a Dios. Yo bendije a Dios en una lengua maravillosa y la gloria de Dios reposó no sé cuánto tiempo sobre mi vida y eso a través de más de 44, 45 años me ha bendecido y me ha guiado aún en medio de mis momentos más difíciles. Recuerdo ese momento y digo, no, Dios me llamó para algo y me puso una gloria maravillosa dentro de mí para que yo fuera y lo compartiera con los demás. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón y que tenga la más bendecida noche de todas las noches de su vida. Amén.